Raquel, de Jorge, de Raquel chica, de su otra hija, Dios. Te damos gracias por sus vidas y los bendecimos en tu nombre y oramos en estos momentos por la sanidad de Raquel, para que tú utilices las manos del cirujano, para que seas tú mismo utilizando tus manos a través de él, trayendo sanidad. Tú has dicho en tu palabra que por medio de tus llagas fuimos curados de todo dolor, de toda dolencia y de todo malestar, pero también tú le diste la sabiduría a los médicos, les diste la inteligencia, tú eres el dueño de la ciencia, de la tecnología, y qué mejor tú, Padre, para que tú obres en estos momentos, en ese cuerpo, y estirpes, Dios, todo aquello que no está funcionando bien, y para que le des una nueva calidad de vida, Señor. Así también, Padre, bendice tu palabra el día de hoy. Que tal cual sale de tu corazón, llegue al corazón de cada uno de nosotros. Que estemos atentos, Dios, a tu palabra. Quita toda distracción y quita todo afán y quita toda ansiedad. Quita todo aquello, Padre, que impide que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, como esa espada de dos filos, Dios, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne las intenciones y los deseos del corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienes el control del... No, así para que no me vuele la hoja? Bueno, le damos gracias a nuestro Dios y vamos a continuar con lo que hemos estado viendo ya hace algunas semanas, que tiene que ver con, pues, conocer a Cristo, porque esto es la vida eterna. El conocer a Cristo, el conocer al Padre, el conocer a su Hijo, esto es la vida eterna. Y la verdad que mira, yo siempre lo comparo a lo que yo me dediqué durante muchos años, aunque ya cerré ese círculo, pero fue una experiencia. Así como Dina es maestra, sigue siendo maestra toda su vida, aunque no ejerza. Yo sigo siendo soldado toda mi vida, aunque no ejerza eso, ¿no? Pero soy soldado de Cristo. Entonces, así cada quien creo que está caminando y, y nos damos cuenta que cuando tienes conocimiento y de algo, pues estás como que prevenido o atento a no ser engañado, ¿verdad? Cuando conoces las artimañas del diablo, pues dices, aguas, esta es una artimaña del diablo y tengo que cuidarme. Cuando encuentras una distracción que tiene que ver con la tentación, pues también dices, ah, caray, tengo que cuidarme de esto. Pero así como a los banqueros o a los que trabajan en un banco dicen que les enseñan a estar tocando el dinero mucho y así para poder distinguir el dinero falso, pues para nosotros es importante conocer lo bueno, conocer la verdad, conocer el verdadero evangelio. Y por eso, lo más importante en una congregación o lo más importante en una predicación es el conocer a Cristo, el estar enterados de a quién le estamos cantando, conocer la obra de Cristo, conocer quién es Él, conocer qué es lo que hizo, pero qué es lo que sigue haciendo en nuestras vidas y qué es lo que puede hacer más adelante. Esto es lo importante. Por eso hace 8 días veíamos el contenido del Evangelio, vimos la parte 1 y vimos que trata acerca de quién es Jesús y vimos que es el Hijo de Dios. Hay personas que no lo creen, ni Alexa lo cree, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios. Alexa cree que es un personaje ficticio, ¿verdad?
Entonces, así hay muchas personas que no creen en Jesús, siendo que Jesús dio su vida por la humanidad para que nosotros tuviésemos vida. ¿Quién hace esto? La verdad, yo te digo, a mí me impresiona y de veras me emociona y se me pone la piel chinita cuando me doy cuenta que hubo un hombre, 100% hombre, pero que era Dios, que dio su vida por mí. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, el Dios hecho hombre. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra también, fue 100% hombre. A Jesús le dolía en la carne, le dolía cuando alguien sufría y le sigue doliendo. Por eso Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. A Jesús le dio sed, a Jesús le dio hambre. Jesús fue tentado en todo, por eso Él nos entiende. Ahora, una característica, y creo que es la mejor de las características, es que Él fue 100% sin pecado. Y dices, qué difícil, perfección, pero al 100%. Nunca pecó. Y entonces el contenido del Evangelio parte 2 dice que habla o trata acerca de todo lo que es Jesús y de lo que Él hizo, pero que está avalado, que está confirmado por medio de las Escrituras. Hay cosas que nosotros podemos hablar, ¿verdad? Y eso hablábamos el otro día también el viernes en el discipulado que teníamos. Hay cosas que a nosotros nos pueden decir de una persona y la vamos conociendo a través de lo que nos dice otra persona, a través de lo que él mismo dice de nosotros. Podemos darnos cuenta y conocer a esa persona a través de las personas que lo odian o que no lo quieren o que no lo aman, pero también de las personas que lo aman, que están cerca de él. Y lo que ahorita vamos a ver es que no vamos a leer todas las profecías, pero para empezar, hay más de 300 profecías, más de 300 que fueron cumplidas en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Y esto, lo más relevante lo encontramos en Isaías capítulo 53, en los Salmos 16 y 22. Ahí cuando usted pueda, léalo todo. A lo mejor ahorita vamos a ir leyendo frases que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy, el día de hoy. Pero dice que todos los profetas anunciaron lo siguiente, lo que vamos a ver, que el Cristo había de padecer, número uno, o sea, que el Cristo había de padecer. Y fíjate, lo más impresionante y algo que me toca más el corazón a mí es que dice que fue como un corderito. O sea, tú te llevas a una ovejita y las ovejitas te van siguiendo. Los chivos son rebeldes, ¿no? Las cabras son rebeldes, pero normalmente los borreguitos se caracterizan porque te siguen, ellos te siguen. Y normalmente a los chivos los tienes que ir arreando. A las cabras, híjole, por eso dicen que las cabras se van al monte, ¿no? Es un dicho porque a veces hacen lo que les da su gana, pero las ovejas, los borreguitos como que son más nobles. Y dice aquí que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Yo en un tiempo iba a un rastro y me acuerdo que las ovejitas cuando las mataban no hacían tanto escándalo como lo hacían los chivos o las cabras.
Yo observaba eso, yo no tengo conocimiento mucho de eso, pero me estaba acordando que ellas no, o sea, no saben ni a dónde las llevan. Y aquí dice que como corderito fue llevado al matadero en Isaías 53. Y luego dice, aunque nunca hizo maldad, fíjate, yo a mí no me cabe eso. No, nunca hizo maldad Jesús, ni se halló engaño en su boca, nunca dijo una mentira. Dice, ni hubo engaño en su boca. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Por eso estamos viendo que estaba profetizado que Dios iba a hacer que su hijo padeciera, que sufriera la muerte y la muerte de cruz por ti y por mí. Por eso, mira, qué importante es conocer lo que hizo por nosotros. Nosotros somos seres humanos llenos de tentaciones, de deseos, y pues a veces como que le obedecemos a Dios, a veces como que no, a veces como que le tomamos importancia a tantas cosas, pero se nos olvida tener esa relación con Él. Se nos olvida hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Con todo eso, Jehová quiso quebrantándole, sujetándole a padecimiento. Escrito estaba que iba a padecer por ti y por mí. No hay otra muerte más terrible que el ser torturado en una cruz. No hay muerte más terrible, por peor que te lo puedas imaginar, que el ser torturado en una cruz. Por eso la Escritura nos hace referencia. Él murió por tu pecado, pero no fue una muerte simple, que le dan un balazo y ya queda ahí, o no, 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 no. Fue una muerte tortuosa. A mí cuando me ha ocurrido que no puedo respirar, yo le he orado a Dios en serio y le sigo orando. Y le digo, ¿sabes qué, Dios? Cuando yo parta contigo, quiero quedarme como que dormidito, no quiero estar sufriendo. No sé si alguien le dice, a nadie nos gusta sufrir. Mi mamá, como le daban infartos, le dieron creo que como 3 infartos, mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ora por mí, ya cuando le iban a llevar a operar, que yo me quiero morir ahí dormida, o sea, no quiero, porque es un sufrimiento. Dicen que la mayor de las muertes es de ahogados, o sea, lo que tiene que ver con asfixias, cuando alguien se ahoga, cuando, o sea, ese es tremendo. Pues Jesús lo padeció, esa muerte tortuosa por medio de la asfixia por ti y por mí. ¿Y sabes qué? Porque Él quiere que porque Él pagó por la humanidad. Por eso nos ha dejado el ir y que otros conozcan de Cristo. ¿Qué importancia es conocer de Cristo para presentarles a otros a Cristo? Entonces, escrito estaba que el Cristo había de padecer, y en Hechos 3:18, pero dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Pues eso ya estaba anunciado. En el Antiguo Testamento acabamos de leer una frase en el capítulo 53 de Isaías, pero en Hechos 3:18 nos confirma lo que estaba escrito en la profecía. Ahora, también estaba profetizado acerca que Cristo iba a resucitar. Y en Hechos 3:24 dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Fíjate, Cristo no está en una cruz. Cristo, te lo voy a repetir otra vez, la religión nos enseña que tenemos que comprar ciertos amuletos para que huya el diablo de nosotros y ciertas cosas que supuestamente representan a Jesús o tienen que ver con la salvación o con la vida eterna y con todo esto, pero eso no es. O sea, Cristo está vivo ahorita y lo único que tenemos que hacer es abrirle la puerta de nuestro corazón, es abrirle la puerta de nuestro corazón. Y si así como Cristo le hablaba a su iglesia y le decía, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si tú como iglesia le has cerrado la puerta de tu corazón a Cristo, ábrele la puerta de tu corazón. Y me refiero a que si ya no estamos tan cerca de Cristo, de obedecer a Cristo, de que Cristo sea el Rey de nuestra vida, de que sea el Señor de nuestra vida, pues tenemos que abrirle la puerta nuevamente. No me refiero a que no tengas la salvación, me refiero a que dónde está Cristo en tu vida, qué lugar o está ocupando Cristo en tu vida. O sea, si Cristo ocupa en tu vida en un área, pero en otra no, y no quiero decir solamente que yo diga, ay Señor, acompáñame a mi trabajo. Tiene que ver con una oración, que esté en mi trabajo, que esté en mi negocio, que esté conmigo. Pero si hay cosas que me alejan de tener una relación con Dios, si hay cosas que me alejan de congregarme, si hay situaciones en mi vida que no me permiten crecer en sabiduría, crecer en gracia y en conocimiento del Señor Jesucristo, yo las tengo que dejar. O tengo que bajarle 2 rayitas a ese asunto. Tengo que bajarle. Cristo está vivo. Ahora, otra, ¿dónde está Cristo? La Escritura dice que está en todo lugar, pero me refiero a qué posición, porque dice que está en el cielo, que Él había de ascender, Él está allá arriba, pero como Él es omnipresente, omnipresente, está en China, está en Rusia, está en El Salvador, está en todo lugar. Pero hablando del lugar, pero hablando de posición también, ¿qué lugar ocupa en tu vida Jesús? Lo último, sus mandamientos están reinando en tu vida, reinando en tu corazón. La confianza, la fe está reinando en tu corazón o nada más está aquí, pero tú eres el que le dices, Jesús, sí estás en mi corazón, pero en esta área de mi vida creo que te voy a hacer a un ladito porque tenemos la costumbre de decir, bueno, la Biblia dice esto, pero yo creo, la Biblia dice tal cosa, pero yo creo o yo pienso, y como me decían en el ejército, tienes prohibido pensar, haz lo que dice el reglamento. Entonces, no pienses con respecto a Cristo y sabes a lo que me refiero. Obedece los mandamientos. Es que no le entiendo a esto que dice aquí, no robarás. No le entiendo. No le entiendas, no robes. Es que no entiendo lo que quiere decir diezmar. No le entiendas, diezma. Es que yo no creo en los pastores. Pues no creas, tú simplemente escucha la palabra. Decía un niño de 15 años, su mamá nos dijo, es que mi hijo no cree en los pastores. Lo dañaron. Dañaron yo creo a la familia o no sé qué, pero no creen. Escuché una prédica que me habló tan tremendamente Dios. Bueno, le escuchamos también Yeviri, que habla de cerrar ciclos. Y es algo que hemos estado comentando contigo, ¿verdad?
el cerrar ciclos cuando alguien te daña. Si te dañó el pastor, si te dañaron tus padres, el hermano de la congregación. Esta plática tiene como título, o sea, la del pastor, es cierra círculos, ciclos. Y yo diría, ya supéralo, porque otros pastores te dañan y uno paga el pato, ¿no? O sea, ya supéralo. Ahora, habla de tantas personas y tantas situaciones, no nada más en eso, o sea, es una plática de 30 y tantos minutos, pero la verdad, a mí me trajo ciertas cosas que digo, tengo que cerrar círculos, pagarle aquí a este proveedor, pagarle a este otro, y tengo que cerrar círculos que Dios me habló en tener que pagar eso. No hacer lo que yo pienso, sino hacer lo que Dios dice. Cosas a mi vida, ¿no? Que todavía traía ciertas cositas así de querer ser soldado otra vez. Y dice Dios, ya tienes que cerrarle ahí. Hay cosas que tenemos que cerrar. Pero espero que podamos escuchar luego la plática. Dice que Cristo sería recibido allá arriba. Hechos, nos habla aquí en Hechos 20, Hechos 3, 20, 31. Le voy a leer por ahí. 20, 21, perdón. Dice, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y él, o sea, Dios, envíe, perdón, está mal ahí mi acentuación. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y desde el Génesis nos está hablando de Jesús, de la existencia de Jesús. Desde el Génesis, Jesús ya había preparado, se había preparado para venir aquí a la tierra, porque solamente sacrificando o sacrificándose él mismo en la persona de Jesús, en su Hijo Jesucristo, era como iba a ser pagado el precio por nuestro rescate. No había de otra. Y luego, algo que es bien importante para nosotros, que nos habla en Hechos 10, 43, que dice, de este dan testimonio todos los profetas, o sea, todos, no unos cuantos. Dice que todos los que en él creyesen, o sea, en Jesús, recibirían perdón de pecados por su nombre. Ahorita lo que decía Julio, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, eh, todos los que crean en Jesús les son perdonados sus pecados. Los que no creen, pues sus pecados no les son perdonados. Ahora, precisamente, ¿qué debo de creer en Jesús? Lo que estamos viendo ahorita. Tenemos que conocerle a Él para poderle creer. Por ejemplo, Avi y Cristi que están en entrevistas con trabajos, no les dan el trabajo como que ahí se van nada más, ¿no? Tienen que conocer qué es lo que Avi puede ofrecer, qué es lo que Cristi puede ofrecer,
Y cuando uno está conquistando a una mujer y para lo que es el noviazgo, es para conocerse, ¿qué me puedes ofrecer y qué te puedo ofrecer yo a ti? ¿Sí? O sea, conocerse. Y para conocer al novio con el que nos hemos casado, necesitamos de pasar tiempo con él, o sea, con Jesús. ¿Qué es lo que nos ha ofrecido Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que sigue haciendo por nosotros? ¿Qué es lo que hablaron los profetas de él? ¿Qué es lo que hablaron los salmos? ¿Qué fue lo que habló desde el principio de él? Que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que en Él no existe el principio, o más bien que Él es el principio y Él es el fin, que Él es tu pastor, que Él es tu buen pastor, que Él es la puerta, que Él es el pastor y el obispo de tu alma, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que te protege, que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador. O sea, tantas cosas que tenemos que conocer de Él. Y por eso es importante que Jesús entre hasta tus huesos, hasta tus tuétanos. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo hecho carne y Él es el que te debes de enfocar, en el que nos debemos de enfocar. Jesús. Te voy a decir por qué mencionamos tanto a Jesús y a Jesucristo, porque tú sabes que Jesucristo es Dios. Si tú has observado en las televisoras o en los noticiarios, todo lo que sale, sí mencionan a un Dios, pero por dentro ellos tienen su Dios, o sea, en lo muy profundo de su corazón, porque pueden, como en aquellos tiempos, hacer dioses, como lo hacían con el templo de la diosa Diana o los dioses de aquellos del Olimpo y todos aquellos dioses paganos que tienen. Pueden hablar de muchos dioses y por eso no hay problema. Todas las personas hablan de un Dios. Pero ¿por qué cuando tocas el tema de Jesucristo o la palabra Jesucristo ya no te permiten? Porque Jesucristo es el único Dios verdadero. Jehová, Yahvé, es el único Dios verdadero. Por eso hay esa lucha carnal entre el mundo que dices tú, bueno, pero si dejan entrar hasta brujos, chamanes, santeros, y los hacen que hagan, ¿cómo se llama? Programas y un montón de cosas. Pero ¿por qué Jesús no tanto? No está abierto tanto. ¿Por qué? Porque Jesús es el único Dios verdadero y es el que debemos de conocer. No, yo voy con clientes mínimo con 15, ponle. Y todos, sí, primero Dios. Y sí está bien la frase. Pero cuando les mencionas a Jesucristo, algo pasa, sucede, como que no les gusta escucharlo. Porque ellos tienen su propio Dios o no conocen a Dios. Por eso el apóstol Pablo les decía, oigan, pues qué bueno que dicen ahí, tienen un templo que dice al Dios no conocido, porque no conocen a Dios, pero nosotros sí le conocemos. Y por eso insistimos tanto que le damos la vuelta discipulado y discipulado y discipulado y le damos otra vez la vuelta y Jesucristo es el camino, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el Hijo de Dios y todo lo que hace Jesucristo porque no hay nada más interesante. Yo no te voy a aventar la naranja de la unción, ¿verdad? No, no hay nada más importante. Si tú conoces a Jesús, estás conociendo a Dios. Si tú ves a Jesús, ves al Padre. Él dice, oye, Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no me has conocido. Si conoces a mí, me conoces a mí, conoces al Padre. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Entonces, el Espíritu Santo también anunció de antemano por medio de los profetas los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrían tras ellos. Y esto nos lo habla también en Primera de Pedro,
del 10 al 12. O sea, el Espíritu Santo también es tan interesante el Espíritu Santo en nosotros. Mira, que si desobedecemos en algo o hacemos, ahora sí, lo que se nos pega la gana, debo de observarme y decir, ¿dónde tengo al Espíritu Santo? ¿Qué lugar de mi corazón está ocupando el Espíritu Santo? Porque es difícil que teniendo al Espíritu Santo no te redarguya de lo que tienes que hacer. Ya de plano, si te está redarguyendo y dices, Dios, me vale, lo voy a hacer, ya es una bronca, ¿no? Pero muy difícil que si tengas al Espíritu Santo, no tengas compasión por las demás personas. Muy difícil que si tengas al Espíritu Santo, no ofrendes o no diezmes o no digas, es que es para la obra misionero. Muy difícil que no tengas compasión por el que está sufriendo en la cárcel, por el drogadicto, por el alcohólico, por el que sufre. Muy difícil que que si tienes al Espíritu Santo, no te des cuenta que una mascotita sufre también. O sea, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos guía a toda la verdad. Y el Espíritu Santo habló ahí, nos lo dice Pedro. Dice, los profetas que profetizaron de la gloria destinada a vosotros, fíjate, ellos profetizaron que venía una gloria, pero que ellos no la iban a poder disfrutar. Los profetas no disfrutaron como tú y yo, que tenemos al Espíritu Santo todo el tiempo, porque en aquellos tiempos venía el Espíritu Santo y se iba. Pero para nosotros, el Espíritu Santo está permanentemente aquí, no se va. No tenemos que decirle que venga, más bien tenemos que decirle, lléname de ti, Espíritu Santo. Más bien, no tenemos que apagarlo y más bien no tenemos que contristarlo, porque el Espíritu Santo está aquí, no se va. Aquí está el Espíritu Santo. Y dice, la gloria destinada a vosotros, o sea, para cada uno de nosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. O sea, la gloria, la bendición y la principal bendición que tiene que ver con la salvación, con la vida eterna, con el perdón de pecados. O sea, tantas bendiciones, ¿no? A veces Dios hasta nos dice, bájale un poquito a tu chamba ahí, porque yo te voy a bendecir. Y toda clase de bendición, acuérdate, espirituales, de sanidad, eh, tanta bendición que podemos tener a través de Jesús. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos. Y hay veces, fíjate, qué egoísta que ellos no lo hubieran escrito para nosotros, los profetas, porque a veces nos conformamos con ya tener la salvación. Ah, yo ya comí, a mí qué me importan los demás. Yo ya tengo mi lugar ganado, ya tengo mi boleto. A mí qué me importan los demás. Y ellos no. O sea, a ellos se les reveló algo que no era para ellos mismos. A veces decimos, es que, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué futuro les vamos a dejar a ellos? Ahorita con tanta aberración que está sucediendo, ¿no? Decía un predicador muy famoso, se acabó la generación que obedece a sus padres, que los escucha.
Se acabó la generación que escucha los consejos. Se acabó la generación esto y esto. Y yo dije, ok, pero yo creo que Dios se ha provisto de un remanente de jóvenes que no doblan las rodillas ante los Baales, que no doblan las rodillas ante este mundo perverso y engañoso. Dios se ha provisto de jóvenes y creo en nuestros nietos, creo en mis hijos, creo en eso. Pero mi responsabilidad es no dejarlos caer a ellos, enseñarles lo que yo pueda enseñarles. Pero Dios se ha provisto de jóvenes que no doblan las rodillas ante el pecado y no ceden ante este mundo engañoso y perverso. Así como en aquel tiempo, ¿no? Que Dios le dijo a Elías, o no sé quién le dijo, a alguien de la Biblia, no me acuerdo ahorita, ¿no? Pero le dijo, Dios ha tenido por ahí un remanente, 7,000 profetas, ¿sí? A Elías, que no han doblado las rodillas a Baal. ¿Y sabes qué? Eso es una promesa. Nuestros hijos no doblarán las rodillas a Baal, a falsos profetas, a falsas enseñanzas. No las doblarán. Las doblarán a Jesucristo, pero a nada de eso. Yo les digo, así como los adultos hemos aprendido a manejar que el WhatsApp, que el Pictionary, que no sé qué. Oye, ellos que agarren un poco de los viejos. Imagínate la combinación, tecnología, pero que también agarren de los viejos lo que nosotros sabemos. Principios, principios de puntualidad y un montón de principios que deben de respetar a los mayores, de no hablar majaderías, así como nosotros lo hacemos, que ellos también lo agarren. Serían una fregonería, pero no, eso ya es anticuado. Serían grandes y es lo que nosotros les debemos de inculcar a nuestros hijos. Dice, estas cosas ellos las administraban y ahora son anunciadas a todos los que estamos aquí en Tuero Molina, por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan mirar lo que nosotros estamos viendo y cosas que en lo más profundo de nuestro corazón, como seres humanos, las experimentamos. Experimentamos la paz que no nos da el mundo, experimentamos la salvación y lo más importante, que Él está aquí en nuestra mente y está en nuestro corazón. Aquí está. A veces no, ni siquiera lo entendemos. Tenemos problemas, pero estamos en paz. Luego, las escrituras también demuestran que Jesús es el Cristo y que fue necesario que padeciera, muriera y resucitase de los muertos al tercer día. Y esta parte de la escritura es como esa pequeña base, cimiento de la vida cristiana, que está en Hechos 17, del 1 al 3. Y fíjate qué interesante, la verdad, es importante la emoción cuando alabamos a Dios, cuando le cantamos. Es importante también, eh, ¿cómo se le puede llamar? Los eventos que a lo mejor hacen en grandes lugares como estadios. Pero lo más importante
es conocer a Jesús. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, dice, decía él, o sea, el apóstol Pablo, él es el Cristo. Muchos dicen que es un iluminado, que fue un hombre con ciertos privilegios, pero él era Dios, él es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a qué trata también el Evangelio? De todo lo que Jesús hizo, y yo digo que sigue haciendo, ¿eh? Obviamente, dice, y que todo lo que hizo y que todo lo que sigue haciendo es conforme a la voluntad de Dios. Él como hombre nos dio ejemplo de obediencia, de trabajo, de sacrificio. Pero yo dijera, ¿qué le puedes tú sacrificar a Dios? Él ahí no lo dice simplemente en Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. Bueno, en el 1 creo que dice que no os conforméis a este siglo. Ahora, así como Él padeció, Él quiere que padezcamos, pero Él ya no lo dice en un sacrificio vivo. Entonces, Jesús fue obediente. Jesús no hizo nada por sí mismo, sino lo que vio hacer al Padre, estando cerca del Padre. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Mantente cerca de Jesús. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Mantente cerca de Dios. Y esto, aquí hay varios libros los que te hacen estar cerca de Dios. Una manera de estar cerca de Dios es leer, es orar, es obedecer, poner por obra. Si quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, permanece cerca de Jesús. Entonces, Jesús dice que no hizo nada por sí mismo. En Juan 5:19 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Ah, nosotros también y dice, oye, a veces te tocó un hijo rebelde, pues algo has de haber hecho ahí. Si cuando los instruyes en la palabra, ay Dios de mi vida, o sea, suceden cosas, pues cuando no. Entonces, ¿pero por qué sucede? Porque ven lo que estamos haciendo nosotros. Si te ven ellos orando, si te ven predicando, te van a imitar. Cristi desde chiquita, ¿no? Así estaba ahí. No sabía ni leer, creo, nada más veía los dibujos y estaba ahí. Pero, ¿qué es lo que nos ven hacer? Y también otras cosas que vieron de mí, que digo, palabras, ¿no? Que decía que digo, oye, el niño que cuidaba, ese niño yo ni cristiano era y aprendió groserías. ¿Por qué?
porque lo que estamos viendo. Ahora, Jesús dice, yo no hablo por mi propia cuenta, estoy hablando lo que me está diciendo mi jefe, mi padre, como cuando te presentas en un lugar y vengo de parte de, no estoy hablando por mi propia cuenta, estoy hablando lo que el Padre me está diciendo. Busco la voluntad del Padre, perdón, buscó la voluntad del Padre y no la suya. Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, como que Dios le dijo a Jesús, no pienses, ¿verdad? No pienses, haz lo que yo te estoy diciendo. Es cuando le pides algo a tus hijos, no pienses, hazlo. Es lo mejor para ti. No tienes derecho al aire que respiras. Ay, hay que ir a ver la película esa. ¿Ya la vieron? ¿La de Heroico? Bueno, quién sabe si esté buena. Yo no la voy a ver. Este, pero prohibido pensar, o sea, me refiero a que no tenemos que cuestionar la palabra de Dios, no tenemos que cuestionar sus mandamientos, no tenemos que cuestionar sus estatutos, pero para eso tenemos que confiar en Él y tenemos que creer en Él. Yo les he puesto el ejemplo de grandes bendiciones que recibí por obedecer cosas que no tenían sentido, que eran obedecer en lo poco. Y Dios me dio bendición. Entonces, con Dios, pues hay que obedecerle. Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38. Y si se da cuenta, parece todo que es lo mismo, pero en un punto es eh, buscar la voluntad y en otro es hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay que buscar la voluntad de Dios y hay que hacer la voluntad de Dios. Las dos cosas, no solamente buscarla, porque a veces ya sabemos cuál es la voluntad. Oye, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Ya te dijo Dios, esta. Ah, ok. Bueno, es esa, pero yo hago esto. Hay que buscar la voluntad de Dios y hacerla. Hay que conocer a Cristo y obedecerle. Todo esto lo tenemos que practicar. Es una práctica diario, empezar con poco. Pero dice que al que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner sobre lo mucho. Luego, dice, no predicó su doctrina, sino la de Dios. O sea, no tenemos que añadirle a la escritura ni quitarle nada. Es que, fíjate, es como si yo dijera, escuché un día a una persona que dijo, pues mira, yo vivo en el adulterio, dicen todos, pero para mí, yo la quiero como mi esposa y para mí es mi esposa y punto, es mi esposa, aunque no esté casada o casado. Bueno, ¿y quién te dijo que así son las cosas? ¿Quién te lo dijo? No, tiene que haber un papel del registro civil. Y fíjate, me atrevo a decirle que principalmente tiene que haber el papel del registro civil que ante una ceremonia religiosa, lo que tú quieras. Así de grueso está el asunto, ¿eh? Sí, o sea, uno ora, la bendición puede ser con ellos dos juntos, bueno,
tu esposa, tu esposo y eso y así, y así, y así, y así, y así. Hasta solos con dos, tres personas. Pero cuando das un buen testimonio de matrimonio, es cuando vas y ante la autoridad civil firmas un papelito que te hacen uno con ella en qué, en tu dinero, en tu tiempo, porque ya no es tu dinero, ni tu tiempo, ni nada, es de los dos. Se hacen uno carnalmente hablando, como dice la Biblia, pero también en tus finanzas te haces uno con él. Comparten las tristezas, comparten las alegrías y todo lo tienes que compartir. Pero a veces hacemos lo que se nos pega la gana y vivimos así. Y a veces, ¿por qué estoy padeciendo esto? O sea, y a veces no se trata de que pongamos una cara y no, me está yendo bien, bien, todo va bien. Pero quién sabe por dentro, pues cómo se sienta, ¿no? Entonces, a la doctrina de Dios no hay que añadirle. Lo que es el adulterio es el adulterio. Lo que es la fornicación es la fornicación. Lo que es robar es robar. Lo que es mentir. No hay mentiritas piadosas y que no, todo el pecado es pecado. Entonces, la doctrina, Juan 7:16 y 17, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, el que quiera entregar su vida a Dios o a Cristo, se va a dar cuenta que el que está predicando aquí o en otro lugar está diciendo la verdad, está diciendo mentira, o si es doctrina de la Biblia o si es doctrina de hombre. Por eso hay que tener cuidado, más vale quedarte así cuando no conoces una doctrina o participar de ciertas acciones o escuchar, la escritura dice doctrina de demonios a veces. Pero para eso, conocer la palabra. Para eso, conocer el reglamento. Porque si no, nos vamos así, lisos, como dicen por ahí, ¿no? Jesucristo buscó la gloria de Dios y no la suya. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho que el problema más grande de un pastor o de un cristiano o más de esos predicadores famosos, el problema es la lana, la fama y la dama? ¿Sí los mencioné los tres? La fama, la lana y la dama. ¿Por qué es muy peligroso? ¿De verdad? ¿Y por qué nos dicen todo el tiempo y nos repiten a nosotros, ten cuidado con esto? Porque puede ser arrastrado por la fama y ya no predicas tanto a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no tiene tanto éxito. A Jesús lo abandonaron. Cuando se habla la palabra así, no hay tanto éxito como cuando haces un show. Cuando haces un show, está la gente y mareándose y yo no lo entiendo. A veces digo, ¿será cierto? Solo Dios sabe. Pero, ¿qué te ganas con sentir un ratito bonito si no conoces a quién le estás dando ahí, de quién es? Entonces, y busca la gloria. El que no está dando la sana doctrina, está buscando su propia gloria, está buscando su fama, está buscando que hablen mal de él, digo, que hablen bien de él. Y por eso a veces no practica la verdad. La escritura es bien clara en lo que te dice. Jesús dice,
Mis mandamientos no son gravosos, no son gravosos. El que los hace gravosos soy yo aquí, porque me cuesta trabajo dejar la carne, me cuesta trabajo obedecer, pero en sí no es gravoso. Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es como cuando haces un buen trabajo, ¿no? Imagínate que tú tienes dos empleadas, ¿no? Y luego una hizo un trabajo, pero que te dejó así, y que llegas tú y piensas que lo hizo la otra, ¿no? Y pues, oye, qué bien te quedó este trabajo, y mira que, oye, mira qué preciosidad. Y luego no dice, oiga, yo no lo hice, la gloria es para ella, la felicitación es para ella. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que a veces decimos, ay, es que me salió a mí, de mí. Y no, la gloria es para Dios. Y Él dice, si hablas por tu propia cuenta, pues es que estás buscando tu gloria y vas a inventar doctrinas que ni tienen que ver con la palabra de Dios. Jesús reprendió a los escribas y fariseos y Él les decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que hagan y que guarden, guárdenlo, todo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, porque enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres, tradiciones. Jesucristo los reprendía porque enseñaban otras doctrinas y tradiciones. Les decía, eso no es tan importante, pero ahí estaban ellos por la fama, ¿no? Habló lo que vio cerca del Padre. O sea, uno debe de hablar lo que aprendes y lo que escuchas estando cerca de Jesucristo. Jesucristo fue lo que habló, lo que estaba, lo que escuchaba cerca, muy cerca del Padre. ¿Quieres tú vivir una vida en victoria? ¿Quieres hablar palabra de Dios? Acércate a Cristo. O sea, Cristo está cerca, pero me refiero una comunión más estrecha. Pregúntale, hazle miles de preguntas, ni siquiera se va a molestar. Habla con él. Por eso es importante que agarre cierta quietud ahí con él. Cuando te acerques con Jesús, cuando te acerques a Dios, sean pocas tus palabras. Acércate para escuchar también su voz. Acércate para escuchar tu voz, su voz. Ora, pídele, pero haz pausitas también. Jesús habló lo que vio cerca de su Padre. O sea, lo que vio que hacía también el Padre, eso fue lo que habló. Lo que escuchó del Padre, eso habló. El ejemplo de trabajo del Padre, porque Jesús dice, mi Padre trabaja y yo hasta ahorita trabajo. El ejemplo que vio, también lo hacía Jesús. Juan 8:38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros habéis visto lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, y para terminar, Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Ya estaba profetizado lo que iba a ocurrir desde un principio. Y ahí nos lo dice también en Hebreos 17.
Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. A Jesús, vuelvo a repetir, nadie lo mató. Él hizo lo que el Padre le mandó a hacer, entregarse por nuestro pecado, entregarse para nuestra redención, entregarse para nuestra expiación. Él así lo hizo y lo hizo por amor a nosotros. Nadie le quitó la vida. Él tiene el poder para poner su vida, pero tiene el poder para volverla a recibir. Él dice, ahora muerte, yo seré tu muerte. Pero como está escrito en Isaías 53, que el Padre habló a través de los profetas que su carne no vería corrupción. Él resucitó, Él está vivo, Él está intercediendo por nosotros a un lado del Padre. Y qué bendición. ¿Abriste tu juguito? Bueno, ya con esto terminamos y vamos a darle las gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Y tú ahí en tu interior, si gustas cerrar tus ojos, todas las alabanzas que cantamos tienen que ver con Jesús. Y el adorarle no solo tiene que ver con venir a cantarle y no solamente tiene que ver con doblar físicamente nuestra rodilla, sino la verdadera adoración que busca Él, adoradores en espíritu y en verdad, tiene que ver con una entrega. Y por eso te invito a que le entregues todas las áreas de tu vida, que es la mejor adoración. Padre, estamos ahorita, Padre, reunidos ante tu presencia. Tú has dicho en tu palabra que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y es por eso, Dios, que te entregamos todo acerca de nosotros. La verdadera adoración, Padre, hemos entendido que tiene que ver con una entrega total y absoluta de nuestras acciones, que nuestra voluntad se alinee a la tuya, que se cumpla tu palabra en nosotros, así como tú lo has prometido, que no regresa a ti vacía. Así, Dios, te rogamos que redargullas en nuestros corazones para que te entreguemos el trabajo, para que te entreguemos a ti el matrimonio, para que te entreguemos cada parte, cada área de nuestra vida en la cual estamos luchando, en la cual estamos batallando, Dios. Y oramos, Padre, para que tú redargullas en nuestras vidas, que no podemos hacerlo solos, Padre, sino solamente con tu intervención, Dios. Que solamente tú viviendo tu vida en nosotros y a través de nosotros lo podemos lograr. Ofrecemos, Padre, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Lo ofrecemos en oración en estos momentos, rogándote que tú lo tomes en sacrificio vivo, así como tú padeciste en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así también, Padre, queremos ofrecerte delante de ti nuestros cuerpos
en un sacrificio vivo, no en dolor humano, Dios, sino en obediencia a ti, viendo solamente lo que tú quieres que veamos. Te ofrecemos nuestros ojos, que veas tú a través de ellos a cada situación, a cada ser humano, a cada hermano, que podamos ver a cada cliente, a cada persona, Dios, como los ves tú. Y también, Padre, ponemos nuestra boca en un sacrificio vivo para hablarle a cada persona tal cual tú le hablarías. Quita toda palabra ociosa de nuestros labios, toda palabra de mentira y toda palabra de engaño. Que así como nuestro Señor Jesucristo, dices tú en tu palabra, que nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, así queremos que la boca de Jesucristo hable a través de nosotros, que podamos bendecir y no maldecir, pero así te ofrecemos también nuestro corazón. El corazón, como dices tú, a través del profeta Jeremías, que es engañoso y es perverso, así te entregamos nuestro corazón, Padre, para que no sea nuestro corazón humano el que gobierne, sino que seas tú con tu corazón, Jesús, el que gobiernes a través y en nuestro corazón, Dios. Y así te entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en adoración a ti, Señor. Que saliendo de aquí, Señor, y toda la semana, podamos recordar, Dios, la verdadera adoración a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues que Dios los bendiga.